Hola amigos, pues ya estamos en el 8º capítulo y como os comenté al final del 7º, el amigo Teodomiro pues estaba dándole vueltas a la cabeza cómo hacer la catedral. Pues bien, como os dije en ese capítulo, o más bien el obispo dijo, pues manos a la obra, dicho y hecho. Pensó y dijo, vamos a por los peregrinos europeos, y esos tienen mucha pasta, y se puso en contacto con el que más mandaba por aquellos lares, el rey Casto. Eso sí, ni el Papa se lo dijo primero. Él, además de obispo, sabía que el Papa era algo envidioso y podía cerrarle el futuro negocio, o apropiarse de él incluso, pues no sin razón pensó que si el apóstol era del grupo de San Pedro, el Papa con esa excusa igual le pedía el apóstol para Roma, con el cuento de que estuvieran juntos, el apóstol Santiago y San Pedro. Y por eso avisó al rey Alfonso II, llamado, como os dije, Casto por motivos que no vienen al cuento. Y este Casto, que además de temía más al infierno y a la iglesia que una tormenta en los picos de Europa, raudo se montó a caballo, bueno, yo creo que más bien en un carro lleno de cojines y con muchos criados. Y si vino a Santiago, que le caía cerca. Solo había unos 350 kilómetros. Y una vez plantado ante la tumba del que todavía era presunto apóstol, el Alfonso, visto como era, por algo era rey, y rodeado de los mejores forenses del reino, pues después de los exámenes y con los informes que le pasaron estos entendidos en huesos viejos, dio su sentencia muy seria y dijo, sí, después de visto lo visto y las informaciones que me han pasado, puedo afirmar que es él, el gran apóstol Santiago. No hay ninguna duda, lo sé yo y lo saben mis forenses. Por lo tanto, preparar papel y lápiz, preparar la pluma. Él era un adelantado. Que firmo lo que se va a hacer, pero ya desde ahora os adelanto lo que quiero hacer con el visto bueno del obispo como responsable del futuro Xacobeo. Hágase una catedral. Bueno, primero empezamos con una capilla, sencilla, pero ya iremos viendo según vayan las guerras contra los moros y según lo que le podamos rapiñar. Pero adelante, que me den la primera Compostela a mí, pues yo soy el primer peregrino de esta historia, por lo cual queda inaugurado el Camino de Santiago oficialmente. Y así. Lo que sí no se sabe es si le dieron la Compostela, porque había rumores de que no selló bien la credencial ni en grado ni en la consagrada, o si era válido venir subido en un carro con capota para que se la otorgaran. Pero qué más da, el asturiano vino como peregrino y también es posible que aún Teodomiro no tuviera tiempo de montar la casa del peregrino, y esa variante del negocio, claro, porque todo era muy reciente y tenía muchos frentes abiertos, la verdad hay que decirlo. Pero pensándolo bien, con el rey Casto, de ahí bien pudo salir el primer peregrino, que tan de moda están hoy, claro. Pero amigos, hay que ir a la historia y ver que esta modalidad de peregrinar, me refiero a lo de los peregrinos, es tan antigua como el propio camino. Por lo tanto, no hay que criticar tanto, por favor, y pensar que aún no se sentaron las bases para señalizarlo con flechas, hogueiras, piedras varias, desvíos engañosos para confundir al peregrino y que vaya al bar del pueblo de al lado, que va normalmente, ni había gente que iba por libre y venía. Bueno, a ver, eso sí, todos iban con un pensamiento, y el pensamiento no era otro que Dios proveerá, y si no, bueno, pues ya me busco yo las habas o las lentejas. Bueno, más bien serían las gachas, que era el plato estrella del camino en aquella época. El pulpo aún estaba tranquilito en las rías nadando arriba y abajo. El Xacobeo aún tenía que esperar un poco para empezar a repartir ideas y ayudas, pero el plan director de Teodomiro estaba en marcha. Hay que decir que fueron muy duras las peregrinaciones de antaño, tanto que algunos que peregrinaron hasta se liaron a escribir libros. Ya escribían libros en aquella época, ¿eh? Hoy está muy de moda escribir libros sobre el camino,
Hasta yo escribí uno, imaginaos. O sea que, ya ves. Pero, como os decía, ya en aquellas épocas había el gusanillo de escribir sobre el camino, como hizo entre otros el famoso francés llamado Aymeric Picot, que estoy seguro de que pocos lo conocían hasta hace unos días o hace unos años. Pero ahora sí que es muy conocido. Pero si no llega a ser por el electricista ese, que le robó el libro, solo unos pocos sabrían de él, porque escribió su libro para el Papa de aquel momento, el Calixto II, o para Leán, o para el obispo de turno, no se sabe de él. O bien, no vota al escritor, y aquello fue todo a base de seudónimos. El Papa Calixto II lo escribió y dijo que fuera el monje Gabacho, el Aymerich. Pero claro, la Iglesia a veces es así de intrigante y de dar vueltas a las cosas. Pero en este caso lo del robo, lo que fue la Iglesia fue pues, una descuidada. Porque claro, tiene tanta riqueza que no tuvo cuidado con sus libros antiguos y luego pasan estas cosas. Pero vamos a entrar bien a fondo en esto. Veréis, pasó que el electricista le robó el famoso y caro libro. Bueno, se dice que es de un valor incalculable. Y comenzaron los lamentos y las oraciones. Pero nadie sabía nada, ni nadie era responsable, eso es lo primero, responsabilidad de nadie. Claro, tuvo que llegar el gran superjuez Vázquez Taín y se puso en plan sabueso a buscar el libro. Y hasta que con su buen hocico, siguiendo el rastro que había dejado de los botes y unos enchufes, lo encontró el libro y encontró el de los voltios. A este, al de los voltios, lo puso a la sombra y el libro en manos de la antigua reina. Pero aquí viene la cosa. Lo puso en manos de la antigua reina para volver a entregárselo a los que no lo cuidaban. Y digo yo, qué despropósito. No aprendemos nunca. Esta es la verdad. Yo, a día de hoy, después de estos años, aún no lo entendí. Porque vamos a ver. Tengo un libro muy viejo, de valor incalculable, y un electricista que se pasea con su escalera al hombro y con acceso a todas partes de la catedral para hacer sus trabajos, arriba y abajo, sótanos, entresuelos y a donde le da la gana. Bueno, es verdad que los lleva haciendo durante muchos años. Y de repente el obispo, o al que mandó el obispo con el recado, le dice que lo echan a la calle sin más, que deje las escaleras y las llaves de la catedral y que se vaya a tomar el aire a la plaza de la Quintana o a la de los Muertos, o simplemente a la plaza de los Obradoiros. Porque claro, el de las luces y los enchufes era un pobre autónomo al que se puede echar a la calle cuando lo manda más en la catedral de venga en gana. Y el tío, los cables y los voltios se le cruzaron los cables de verdad, se le encendió al cruzarse de los cables la bombilla y lleno de mala hostia y de rabia se llevó el libro. Bueno, llamemos al libro el Codex Calixto. Sale de la catedral con su caja de herramientas y el códice y se va con toda su rabia a rumiarla a su casa. Al llegar, no se le ocurre otra cosa que meter el libro en el trastero de su casa, se nota que no era de mucho leer, y lo envuelve en un saco, lo mete ahí en una esquina y allí lo deja, y que se jodan los de la catedral. Luego, se enteraron también de que ya le robaba la pasta de los cepillos, o eso dijeron para despreciar más al pobre autónomo electricista. Y como de eso es dinero de los cepillos, no se dan cuenta esa hacienda ni se sabe cuánta pasta se llevó. Eso sí, según informes o leyendas, aquí casi también vamos a hablar de leyendas, no lo gastaba en la taberna, no, lo invertía en pisos en la playa, como buen gallego interior, claro. Y cuando lo trincan y le encuentran el libro, se lo devuelven a los que no lo cuidaban. Esto es una torpeza, pero bueno, torpezas tiene la historia a millones, torpezas, secretos y quién sabe qué más cosas. Y a mí me huele que en esos pagos, con paredes de piedra vieja, hay mucho de todo, queridos amigos. Os deseo un buen camino.
Hasta la siguiente.